Listo, pues vamos a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Dios te Santo. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros los pecadores, ahora y en ahora la y en hora de la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en era el en el principio, es principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida. concebido. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy con el capítulo 6. Recordarán que la última ocasión hablamos de Noé y ahora toca el turno a Abraham, porque el capítulo 6 lo titula Fabrice Ayash del sacrificio a la jubilación de Abraham, un cordero en lugar del hijo. Estamos pues en el capítulo 6 de este libro, El Dios de las Bestias. Y retoma también un pasaje del Génesis, que es el capítulo 22, versículos 6 a 13. Dice ahí la escritura: Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este es el pasaje. Y de aquí, lo primero que comenta Fabrice Ayash es lo siguiente. El carnero, ¿no?, parece ser la bestia más mencionada en la Biblia. Y esto, ¿no?, puede entenderse. Es decir, no es casual que el cordero, en tanto bestia, sea el animal que más se menciona en la Biblia entera. Porque, en primer lugar, nosotros tenemos tendencia a un empuje y a derribar puertas. Y además, ¿no?, también es cierto que el carnero puede, con su impulso y su fuerza, tirar abajo portones cerrados o derribar bardas. O sea, el carnero, pues, no es casual que se mencione tantas veces en la Biblia, porque tiene, pues, un contenido simbólico que es importante captar. Ubican el carnero, ¿no?, que tiene estos cuernos como retorcidos, ¿no?, y que emplea efectivamente la cabeza como defensa. Ahora, Dios, como nos recuerda Fabrice Ayash, creó al carnero para que éste, ¿no?, logre forzar sus propias puertas, porque la tendencia del carnero, a diferencia, por ejemplo, de las ovejas, es la de adelantarse. El carnero, digamos, tiende a tomar el lugar del pastor en el rebaño. Es propio del carnero, ¿no?, ponerse a la cabeza del rebaño. Eso es lo primero. El carnero tiende a adelantarse, es decir, no tiende a ir, ¿no?, con el resto de las ovejas, sino que se adelanta. Y además tiene una característica muy particular. El carnero no teme al obstáculo.
Literalmente, si un carnero encuentra un obstáculo, lo embiste, golpea, ¿no? O sea, se va, ¿no? De frente. ¿No? Y además lo hace con ímpetu y determinación. O sea, al carnero no le intimidan los obstáculos, ¿no? Ni tampoco, por ejemplo, al carnero le intimidan barreras que pueda llegar, ¿no? A atravesar. Ahora, ¿qué es un carnero? Pues es el macho no castrado de la especie, ¿no? Forma parte de los ovinos que tiene no solo cuernos, sino también testículos. No es, pues, el borrego, ni la oveja. El borrego fue castrado. La oveja es la hembra. El carnero no está castrado y desarrolla unos cuernos. Además de estas características, ¿no? Debemos poner atención en lo siguiente. Sus cuernos no están en punta, como si lo están, por ejemplo, los del toro. El toro tiene cuernos en punta, el del carnero no. Los cuernos del carnero, ¿no? Se dan en forma de espiral, se retuercen. Incluso, ¿no? Adoptan esta forma como en espiral, que de hecho distingue el báculo del obispo. El báculo que lleva el obispo no termina en punta, como una lanza. Está redondeado, como el cuerno de un carnero, porque el obispo está llamado también a no dejarse intimidar por los obstáculos que encuentre a lo largo del camino. Al contrario, está llamado a embestir dichos obstáculos, a tirarlos, a derribarlos. El obispo está llamado a ir literalmente con empuje. Y como el carnero no puede quedarse atrás con el rebaño, tiene que ir adelante. ¿Se entiende? O sea, se fijan cómo, ¿no? Algo increíble en este caso es que Dios ha hecho todo con una riqueza de contenido y con unas enseñanzas profundas. Además, ¿no? Los cuernos, ojo, del carnero, al estar como en espiral, como enrollados, son contundentes, pero no perforantes, no perforan, derriban, golpean, quebrantan, pero no perforan. ¿No? El cuerno, un cuerno de toro sí atraviesa, ese sí perfora. O sea, el cuerno de un toro es perforante. En cambio, el cuerno de un carnero, al estar como en espiral, ¿no? Como enroscado, no perfora, porque no está hecho para perforar, está hecho para embestir y derribar. Ujú. Y se vuelven hacia adentro, se enroscan, porque son signo de interioridad en la ofensiva. O sea, en los cuernos del carnero, ¿no? Se nos quiere poner al descubierto el hecho de que la ofensiva, ¿no? Parte primero de nuestra propia interioridad. O sea, la ofensiva es el ataque. Y el ataque, como indican los cuernos del cordero, nunca es hacia los demás, es hacia uno mismo. Por eso, las armas, digamos, que tenemos, ¿no? Digo armas, literalmente entre comillas, como puede ser
el razonamiento o el lenguaje no es para usarlo contra los demás, es para emplearlas contra uno mismo, porque uno mismo es el objetivo a derribar. Vamos, el problema no son los demás, es uno. Por eso el carnero nos enseña que el verdadero combate interior, la verdadera lucha interior es con uno mismo, no contra los demás. Nuestra lucha no es contra el prójimo, es contra uno mismo. ¿Se entiende? O sea, y esa es la ofensiva. ¿No? O sea, la ofensiva que parte siempre de una acción interior. ¿No? Y de hecho, en su proceder más habitual, estos cuernos no atraviesan, no perforan, lanzan por el aire al que han atacado. Incluso lo derriban. Si un carnero te embiste, vas a salir volando. No te va a perforar, no te va a atravesar con un cuerno, pero te hará, ¿no? Literalmente volar por los aires. ¿Se entiende el caso de los cuernos? Ahora, los ojos del carnero están muy separados, no están juntos. Son ojos muy separados. ¿Por qué? Porque los ojos del carnero sirven para tener una vista más amplia y panorámica. Digamos, el carnero tiene una visión amplia, panorámica. De hecho, por ejemplo, nuestro propio ángulo de visión humano es muy limitado. Tan es así que si yo pongo mi mano justamente al lado, ya no la puedo ver. El carnero sí, porque el carnero tiene una mirada panorámica. Y aquí repitámoslo en un primer momento en relación al obispo. El obispo tiene que mirarlo todo. No puede ser estrecho de miras. No puede fijarse solo en algunas cosas, porque se le ha encomendado el rebaño entero. Quiere decir que en un primer momento no puede hacer distinción entre personas. Por ejemplo, no puede darle preferencia a las personas económicamente bien acomodadas. Tiene que mirar a todos. No se le puede invisibilizar o no se le puede escapar ninguno. Tiene que mirarlos a todos, porque se le ha encargado, ¿no? Efectivamente, el rebaño completo. Ahora, a nosotros también se nos pide que no tengamos una mirada estrecha, o sea, que intentemos siempre ver, ¿no? El conjunto de las cosas. Volvamos al caso de la interioridad, ¿no? Del combate interior. Hay gente que piensa que la raíz de sus problemas está en los demás. Mi esposa, mi hermano, mi hijo, mis papás. Ujú. Ese no, digamos, no mira como carnero. Está miope. Ve muy poco, muy corto. Porque en realidad, ¿no? El panorama completo es ver que, ok, puede haber algo en las demás personas, ujú, que tenga un cierto peso, pero en mí también hay algo. O sea, los demás puede ser que estén mal, pero yo también. Hay algo que también en mí, ¿no? Se ve implicado. Por eso el carnero tiene los ojos separados. Y también, ujú, ojo, tiene los ojos muy separados para que pueda tener una frente amplia, endurecida, literalmente como si fuera una piedra.
Aquí podemos pensar en Jesús, que decidió subir hacia Jerusalén, donde de hecho le esperaban sus asesinos. ¿Y qué dice Lucas? Endureció su rostro. Ojo, estas palabras de Lucas, endureció su rostro, no significan que puso mala cara o que hizo un gesto. No, endureció su rostro porque Él es el que iba a derribar el pecado, la muerte y la condenación con su propio empuje, es decir, con la embestida eh, imparable de su pasión. ¿Se entiendes? Como llegar y empujar, o sea, y es un combate frontal. O sea, Jesús no envió a alguien a arreglar las cosas, siendo Dios, viene Él mismo, porque esa es precisamente la voluntad del Padre. Ujú. Por eso, el carnero nunca es nombrado en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento. En el carnero, ni una sola vez se hace mención del carnero, porque Cristo es el carnero, es el pastor, es al que no se le escapa nada, es aquel cuya mirada lo abarca todo, aquel que ha venido a derribar los poderes dominantes en este mundo. ¿Mm? El pecado, la muerte y la condenación. Y no lo ha hecho de lejos, o sea, digamos, lanzando una flecha, o como hoy en día se suele hacer de manera, podríamos decir, cobarde, con un disparo a la distancia. Lo hace frontalmente, frente a frente. Cuando Jesús, entonces, como menciona Lucas, decide subir a Jerusalén, donde de hecho lo están esperando sus asesinos, endureció su rostro. Está preparado para derribar esos grandes obstáculos que no permitían al ser humano avanzar. El pecado, la muerte, ¿no? La condenación. Y él los derriba, es decir, los empuja, embiste con la fuerza total de su amor. Por eso, aunque nunca se menciona ni una sola vez el carnero en el Nuevo Testamento, ahí está ya. ¿Vamos bien con esta primera parte? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, cuando todavía se llamaba Abraham, sin H, el Eterno le pide que tome una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. El primer carnero que se menciona en la Biblia le es solicitado a Abraham. Abraham. Ujú. Además, una tórtola y un pichón. Abraham los corta en dos. Literalmente los parte a la mitad, menos los pájaros. Y avanza a continuación entre estos segmentos. Es decir, entre una especie de alfombra donde se han derramado y mezclado la sangre de estos animales. Y aquí ya podemos hacernos una idea de algo fundamental. ¿Mm? El que verdaderamente va a derramar su sangre es Cristo, para que esa sangre sea como la alfombra real que nos conduzca a la redención. Ujú. Por eso Abraham va a ser también considerado el padre de la fe, porque la fe
es reconocer, aceptar y agradecer el sacrificio de Cristo. Ahora, de entrada, como dice Fabrice Ayash, pues no es como un acontecimiento muy destacado, o sea, no es algo, digamos, agradable, ¿no? Y lo que comienza como un sacrificio, ¿no? Como literalmente una ceremonia, se transforma en una lucha. Noten este cambio, porque Abraham quiere que se respete a las bestias sacrificadas. Imaginen literalmente, ¿no? A la novilla de 3 años, la cabra de 3 años y el carnero de 3 años partidos por la mitad y extendidos en el suelo. Abraham, literalmente con su bastón, se agota, se cansa, intentando ahuyentar las aves rapaces que se lanzan hacia ellas. La admirable Rizpa, concubina de Saúl, en el segundo libro de Samuel, hará lo mismo para proteger los restos mortales de sus hijos colgados, porque los pájaros del cielo podían ser carroñeros. Y por eso también Abraham lleva a cabo, digamos, este ejercicio de protección, de ahuyentar aquello que quiere, ¿no? Llevarse lo que él ha ofrecido. Pero Abraham no lo consigue, no puede. Y pronto cae sobre él un sueño profundo, que de hecho en el Génesis se llama terror intenso y oscuro. En este terror intenso y oscuro, Dios hace ver a quien es aún estéril las tragedias que tendrá que vivir su numerosa descendencia. Es decir, la esclavitud en Egipto, los niños tirados al río, el vagar por el desierto, las sucesivas exterminaciones, ese pequeño resto del pueblo de Israel deportado, después devuelto, después deportado de nuevo, el humo de los crematorios en los campos de concentración y muy probablemente esa juventud que al parecer solo le interesa, ¿no?, desperdiciar su vida. Esto Abraham lo sabe. Abraham lo ha visto. Por eso, el que camina con Isaac es un anciano experimentado. O sea, Abraham, aún, más bien, cuando todavía era estéril, ya tiene una revelación y tiene tanta esperanza en Dios que a una orden suya está listo y preparado para abandonar a su hijo. Es decir, ¿no?, dar la vida una vez más. ¿Por qué dar la vida una vez más? Porque no solo es papá de Isaac. Esa es la primera. Ahora también se trata de darle vida de otro modo. Es decir, para Abraham se trata de transformar a Isaac en una ofrenda y por ende darle una vida que este mundo no conoce. Porque siempre se da la muerte
con la vida. Los padres, los papás, las mamás, no empuñan el cuchillo como Abraham, pero sí han consentido desde el principio, sin pensar demasiado en ello, en traer al mundo amenazador esta garganta y esta criatura por demás frágil y vulnerable. De hecho, no nos ponemos a pensar demasiado en ello, pero es serio. Nosotros hemos tenido hijos que van a morir, de una manera u otra, de un modo u otro, tarde o temprano. Pero no solo hemos consentido en su vida, también hemos consentido, sin pensar demasiado en ello, en su muerte. Ujú. Así pues, solo se puede consentir de manera cabal en la vida y en la muerte, y por ende, de acuerdo a la esperanza, tal y como Abraham, de que esta vida se devuelve al creador de todas las cosas, al autor de la vida misma. O sea, para Abraham, sacrificar a su hijo no es matarlo, es devolverlo al que se lo dio. ¿Se entiende? No es matarlo, es devolverlo a Dios. Ahí es donde está la fe. Ustedes quizá también hayan escuchado o tengan ciertamente presente la famosa frase de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Porque al final los hijos son suyos, no nos pertenecen. Esto ya en un momento lo hemos comentado. Los hijos no son para mí, son para Él. Se nos concedieron para devolverlos a su Señor y Creador. Para eso, no para retenerlos, sino para encaminarlos. Por eso, nos guste o no, los hijos, las hijas se van de casa. Porque es la manera en la que nosotros nos vamos preparando para esa partida definitiva. Los hijos se nos dieron, pero no nos pertenecen. Y eso tampoco lo debemos olvidar. ¿Mm? O sea, el hecho de que los hijos, las hijas nos han sido concedidos, pero no como propiedad, sino como encargo. Y esto involucra al mismo tiempo dejar, incluso fomentar, que nuestros hijos y nuestras hijas se vayan despegando de nosotros para pegarse a Dios. Eso es pasar de una vida a otra vida, que nosotros ya sabemos cómo se llama, vida eterna. Ahora, ¿qué pasa si el autor de la vida te reclama la vida de tu hijo o tu hija? ¿Qué sucede cuando el Eterno te la pide directamente? En ese caso, no entiendes nada. Lo podrías ver como un despropósito. Alguien dice, ¿para qué me lo diste si pronto te lo llevaste o me lo quitaste? Y eso sucede porque no hemos entendido ujú, la naturaleza misma de los hijos. Hay un problema, y creo que es un problema de lenguaje, que consiste en afirmar como si fuera lo más obvio, tener hijos. No, uno no tiene hijos, no los tienes como si fuera una propiedad tuya. Ujú. Uno recibe lo que Dios le ha encomendado.
para que se los podamos devolver. Para eso. Dios no nos quita nada nuestro, retoma lo suyo. Y eso también nos cuesta reconocerlo. Dios no nos quita nada, retoma lo suyo. No nos está quitando nada, es suyo. Fue creado por Él y para Él. En este caso paternal. Ahora dice Fabrizayas, y si obedeces como Abraham, es porque asumes el movimiento del ofrecimiento, la devolución, no la destrucción. ¿Se entiende? O sea, Abraham entendió perfectamente bien que lo que Dios le pedía no era matar a su hijo, era devolvérselo. Para que Abraham no se aferrara a uno, sino que fuera capaz de adoptar a muchos. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué él iba a hacer? ¿No? La simiente, ¿no? Literalmente el padre de un pueblo numeroso. ¿Cómo podía alcanzar esa magnitud si su afecto se limita a uno? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Ujú. Es decir, no lo lleva a la destrucción, es al ofrecimiento. Ahora, ¿a qué responde el diálogo de Abraham e Isaac? Que de fondo es el diálogo de todos los padres con sus hijos. Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? Es decir, por ejemplo, ¿por qué me has dado la vida si es para morir en un centro residencial para personas mayores dependientes? ¿Para qué me has dado la vida si es para morir lentamente a través del uso abusivo y desordenado de los dispositivos electrónicos? ¿Para qué me has dado la vida si es finalmente, ¿no? Para acabar abandonado después de haber sido un administrador de sitios web con contenido dinámico. O sea, este tipo de diálogo es importante. ¿Y por qué hacemos? Porque los propios padres hicieron lo mismo. Y esto se remontaría en un primer momento a Abraham. De repente, ¿qué ocurre? Lo inesperado. Ojo, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo, no que lo matara. No le dijo, mátalo. Ofréceme a tu hijo. Y eso es algo que todos tenemos que hacer, al menos de forma espiritual y sincera. Señor, te ofrezco a mis hijos. A ti te los encomiendo. Son tuyos. ¿Y con quién podrían estar mejor si no es contigo? ¿Con quién? Te los entrego. Yo aquí estoy, pero son tuyos, no son mi propiedad, son propiedad tuya. Por eso también debemos de pedirle al Señor que nos ilumine para saber qué darles y qué no a los hijos e hijas que Él nos ha encomendado. El problema es cuando... Dime, Olivia. Sobre los hijos, es que no sé, pues hay como una especie de trampa, porque los hijos son como uno, ¿no? O entonces es por eso cuando los sientes como tuyos, porque te parecen a ti, o sea, como que no es algo, como espontáneo, o sea,
se parecen mucho a ti, ¿no? A uno, pues, a uno que es su papá. Entonces, por eso uno los quiere hacer como si fuera de uno, pues. Exactamente, Olivia. Tienes toda la razón. ¿Y por qué? Porque nosotros humanamente cometemos una imprudencia, un acto de apropiación. Y digo, es mío, lleva mi sangre. O hay mujeres que dicen, ¿no? Yo lo llevé en el vientre tantos meses, ¿no? Pero se les olvida algo. Ese hijo o hija salió de ti, se separó de ti, por eso se cortó el cordón. Y no lo puedes volver a reunir, no lo puedes pegar. Ya desde ahí hay una ruptura. La segunda ruptura, distanciamiento, separación, es cuando se pasa de la lactancia a la papilla. Hay mujeres a las que les duele mucho y quisieran darle leche materna a sus hijos aun cuando vayan en la universidad. No, no pueden, no pueden. Ujú. Nació, lo cortaron. Hay semejanza y ahí está la clave. Hay un parecido. El problema es cuando queremos que nuestros hijos e hijas sean a nuestra imagen y semejanza. Y entonces todo sale mal. En lugar de que recuperen la imagen y semejanza con Dios. ¿Se entiende? Ujú. O sea, no tienen que ser a mi imagen y semejanza. Tienen que ser a imagen y semejanza del que los creó. ¿Qué pasó, Paola? Profe, ¿y hay algún, o sea, hay alguna, o sea, alguna edad para los hijos de donde tengan todavía que estar o no con los papás? Porque ya ve que en México acostumbramos mucho a que los hijos estén, o sea, más, ya más grandes con los papás, o sea, de hecho hay unos que están ya de 40, 50 y siguen con los papás. Pero ya ve que, por ejemplo, en otros países en Europa o así, los hijos son, por ejemplo, en Canadá, a los 14 años el chico ya se puede ir y el gobierno de Canadá los mantiene. Y incluso hasta si quieren drogas, drogas les dan. Entonces, ¿hay alguna edad que sea más, o sea, mejor definida para que esa separación también de los hijos exista? No, no, porque no es una cuestión cronológica, o sea, no es una cuestión de edades, o sea, no tiene que ver con la edad, porque la separación está hecha desde el principio. O sea, lo que quiero que entiendan es que de fondo todos, sin pensar demasiado en ello, replicamos el sacrificio de Abraham, todos. Y la razón es simple, porque si esta vida no es ofrendada a Dios, se va a perder. Nosotros, humanamente hablando, no somos los mejores compañeros de viaje. Por eso a veces, aunque con dolor, podemos reconocer delante de los hijos que nos hemos equivocado. Ujú. Y por eso los encomendamos a Dios, es decir, se los ofrecemos, son suyos. Cuando uno se entera que va a ser papá o mamá, lo primero que tendría que hacer es decirle, gracias Señor, porque me das algo tuyo. Has puesto tu confianza en mí para cuidar lo más importante, una vida humana. No sé cómo hacerlo. No tengo ni idea cómo se hace. Pero como tú has confiado en mí, yo confío en ti para que me orientes, para que no te defraude. ¿Vamos? O sea, aquí ya de entrada vemos, ¿no? La importancia y la profundidad de este acto de Abraham. O sea, no es cualquier cosa. ¿Qué pasó, Elizabeth? Eh, que ahora yo muchísimo la razón del por qué se le dice a Abraham el padre de la fe ¿Mm? y nace un sentimiento de admiración hacia él increíble. Claro, porque no es, digamos, la fe no es actuar irracionalmente.
¿cómo el Dios de la vida exigiría la muerte? Lo que le está insinuando a Abraham, y Abraham lo intuye, es que el ofrecimiento de Isaac es darlo para la vida eterna, no para morir, sino para vivir, porque la vida, lo que llamamos vida, no es lo que experimentamos. Por eso hay mucha gente que dice, esto no es vida, la vida es Dios. No olvidemos lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ofrecer nuestros hijos a Dios es ofrecerlos a la vida, la genuina, la auténtica, no esta experiencia vivencial sumamente vulnerable y quebrantada. Por eso Abraham efectivamente es el padre de la fe, no porque actúe de manera ciega o fanática. No, Abraham lo está viviendo desde el misterio, o sea, a la luz de la verdad. Por eso, de repente, ¿qué ocurre? Lo inesperado. Un ángel retiene la mano de Abraham para que no descargue el cuchillo, porque Abraham no puede entender de fondo el misterio que ahí se está revelando. Además, tiene otra significación. ¿Por qué Abraham no mata a su hijo? Para que los padres y las madres futuras no aniquilen a los suyos y no retengan su simiente. Cuando el ángel detiene la mano de Abraham, es porque Dios quiere que siga adelante la descendencia humana. Es algo que después, ¿no?, se va a repetir en la ley de Moisés. No matarás. Es decir, no interrumpirás la descendencia de la humanidad. Y además, este ángel se parece a un cornero, a un carnero. La formulación que se menciona ahí en el Génesis es curiosa. Abraham levantó los ojos. Literalmente se dice en hebreo, Abraham levantó los ojos en dirección al cielo y vio. O sea, Abraham tiene que adoptar la mirada de la fe. No se puede quedar con los hechos en bruto. Tiene que mirar las cosas desde arriba, a la luz de lo celestial. ¿Y qué fue entonces lo primero que vio? Un carnero. No vio el ángel, no vio un ángel, vio un carnero. Ahora, el carnero aparece arriba de Abraham, no abajo. No está a su lado, no está a 2 metros, no lo tiene enfrente ni detrás, está arriba. Y sus cuernos están como enredados en una maleza. Fíjense algo interesante. Los capítulos, así se llama un libro del rabino Eliezer, sugieren, ¿no? Esa es, digamos, la meditación que hace este sabio rabino, que este carnero corría hacia Abraham. Iba corriendo hacia Abraham. ¿Qué le había dicho el propio Abraham a Isaac durante el recorrido? Dios proveerá. ¿Se acuerdan? Como Abraham le dice a Isaac, ¿no?
ya tenemos, bueno, Isaac, ¿no? Y él le dice, ya tenemos el fuego, ya tenemos la leña. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le responde que Dios proveerá, que Dios es justamente el que también va a proveer el carnero. Incluso le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y veamos algo importante, dice el rabino Eliezer. Él sugiere que este carnero iba corriendo a toda prisa hacia Abraham, pero no para embestirlo, no para pegarle, no para derribarlo, sino para entregarse a él. Porque era lo dispuesto por Dios. ¿Estamos? Pero esto implicaría que en principio el ángel no tendría necesidad de hablar. El carnero iba corriendo hacia Abraham, no para derribarlo, no para tirarlo, para, ¿no?, ofrecerse a Abraham, para ponerse en manos de Abraham, de tal manera que el ángel no tendría por qué hablar. La simple presencia del carnero habría sido ya una palabra clara y contundente para el patriarca. Pero Satanás hace que se enreden las ramas. Hace, digamos, que quede atrapado en las ramas. Porque dice el rabino Eliezer, Satanás quería impedir la sustitución. Es decir, ¿qué quería Satanás? Que el padre matara a su hijo. No que lo ofreciera a Dios, que lo asesinara. Y por eso enreda al carnero. Y cuando interviene el ángel, no es para corregir a Abraham, es para hacer frente al diablo. Imaginen a Abraham que ya hizo las cosas, ¿no? Preparó el altar, la leña, amarra a Isaac y está esperando. Y aquí es donde vemos algo importante. Abraham, porque no todo lo hace con prisa y rápido, lo hace con una paciencia y una espera admirables, es decir, con esperanza. Como el tiempo pasa, Abraham en ese momento decide, ¿no?, levantar su mano con el cuchillo, dispuesto a degollar a Isaac. Pero era lo que Dios quería, no. Tan no era lo que quería que por eso interviene el ángel. Lo detiene para que se cumpla el intercambio. Por eso, dice en el Génesis, ofreció el carnero en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí también hay un misterio muy profundo. Dios no nos pide que sacrifiquemos algo, y mucho menos a alguien, como se hacen en diversos tipos de rituales. Dios no quiere que sacrifiquemos nada. Lo único que quiere es que aceptemos su sacrificio, es decir, el intercambio. Él no quiere que hagamos las cosas, quiere que lo dejemos hacer a Él. ¿Se entiende esa maravilla? Él no quiere que hagamos nosotros, vuelvo a repetir, las cosas. Quiere que le dejemos a Él hacerlo todo. Como diría el gran Henri de Lubac, lo único que Dios quiere es que dejemos que Dios sea Dios. Nada más. Ahora,
¿Qué esperaba Abraham? Y se lo dijo a Isaac, un cordero. Ujú. Es impresionante, claro, Rocío, es que es impresionante. Por eso le decía que vale la pena, ciertamente, pues irse deteniendo. Ujú. Porque ahí es donde vemos que nuestro respectivo proceder y en lo que Dios nos pide, también el demonio interviene y pretende confundirnos. ¿Por qué retrasa, como sugiere el rabino Eliezer? ¿Por qué enreda al carnero? Para que Abraham se confunda. Para que Abraham diga, ah, entonces Dios no ha mandado el cordero, pues entonces tengo que matar a mi hijo. Y es Dios, lo haré. Ujú. Además, Abraham, en este caso, tiene ya una certeza antecedente de las que habló en su momento. Y ya vimos el gran San John Henry Newman. Porque si el hijo que ha tenido es un milagro, Abraham está seguro de que Dios podrá hacer otro milagro. Otra vez, le dio uno, se lo pide, pues le podrá dar otro. No habrá problema. Ahora, no llega un cordero, llega literalmente el reproductor de los corderos. Porque acuérdense que el carnero no está castrado. Dime, Elizabeth. Profesor, entonces lo que Dios quería era probar la fe de Abraham o había otra razón. No, no es probar su fe, es consolidar su fe. ¿Cómo se consolida la fe? A través de captar el obrar mismo de Dios. Otra vez, que Abraham comprenda que Dios no le pide que sacrifique, sino que acepte el intercambio y con ello que prepare a su descendencia a aceptar el sacrificio del Cordero, aceptar al Mesías, aceptar a Cristo. Por eso Jesús en su momento le dirá a los fariseos que ellos no son hijos de Abraham, ni que incluso de unas piedras podría sacar hijos de Abraham. ¿Quiénes son entonces los hijos de Abraham? Los que aceptan con total humildad y plenitud este intercambio. Los que dejan que Dios obre en su vida. Los que deciden mantenerse pasivos y no protagónicos. Esos son los hijos de Abraham. ¿Vale? ¿Y por qué llega entonces el Cordero? ¿No? Porque en instancia, digamos, en un primer momento, en un momento directo, el carnero toma el lugar del hijo. Y ya con ellos está a Abraham, algo le queda claro. Claro, los que obedecen a Dios por amor, pero no es una obediencia de mandatos, es una obediencia de abandono. Dejar que Dios se encargue literalmente de todos nuestros asuntos, todos. No solo los asuntos difíciles o las situaciones excepcionales, incluso de los asuntos más ordinarios, los asuntos, pues, del día a día. Y con ello, Abraham entiende algo muy claro. Con esta sustitución, con este intercambio, Abraham comprende, y esa es, digamos, la consolidación de su fe, que el sacrificio lo va a hacer Dios, no los humanos. Vislumbra a Cristo, lo ve de lejos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Comprende, Abraham, que el sacrificio redentor lo va a hacer Dios. No es cosa de la humanidad. Es asunto que Dios ha tomado como algo personal. Nuestra caída, para Dios, ahora es cosa suya. Él se encarga. No espera que salgamos de ahí como podamos y haciendo nuestros máximos esfuerzos, porque además no podemos. Es un asunto que Él mismo va a resolver.
Así pues, el carnero se convierte en un nexo de unión entre Isaac y el Verbo eterno, y Cristo, que con un solo golpe de su frente, de su embestida, hizo saltar por los aires las puertas de la muerte. La derribó. Esa es, digamos, la lucha. Además, la tienda del encuentro, como se menciona en el Éxodo, capítulo 26, versículo 14, será cubierta por pieles de carnero teñidas de rojo. O sea, el encuentro, la tienda llamada del encuentro en el libro del Éxodo, del encuentro pues con Dios, será el encuentro con aquel que ha teñido la tierra con su sangre. La consagración de Aarón y de sus hijos pasa por el sacrificio de un carnero de la consagración, como se menciona también en el libro del Éxodo. Y en la última visión de Ezequiel, la palabra carnero sirve para designar las columnas del templo futuro. Por eso es tan importante esta figura. Y por eso, repito, nunca se menciona en el Nuevo Testamento, porque ya no se trata de un nombre, ahora es una persona. Llegó finalmente el carnero. Y el carnero se entiende también en la jubilación. Jubileo, la palabra jubileo, que también, ¿no? De ahí se deriva la palabra júbilo o jubilación. Entiendo que Elizabeth está jubilada y eso significa tener júbilo porque uno ya no tiene que trabajar y te van a seguir pagando hasta que te mueras, cosa que da mucho gusto y si yo pudiera lo haría encantado de la vida, ya me jubilaría. Viene del hebreo Yobel. Yobel es el cuerno de carnero que servía todos los 7 años para tocar el gran Shabbat. También está implicado ahí la cuestión del carnero en este cuerno. Al principio y al final de los Yamin Noraim, o sea, los 10 días de penitencia entre el Año Nuevo y el Gran Perdón, dentro del mundo judío, el rabino sopla en un cuerno enroscado de carnero. Utiliza ese cuerno. Y no, digamos, sopla a través de este cuerno de cualquier manera. Produce 4 tipos de sonidos. Fíjense, 4 tipos de sonidos. En primer lugar está la tequía. Tequía, que es un tono de llamada largo, una especie de tu. Luego vienen los chevarim, que son unos sonidos breves que rompen en 3 la nota inicial. O sea, la primera nota inicial alargada es la tequía. Tú. El segundo, los chevarim, esta primera nota inicial se divide en 3. Tú, tú, tú. El siguiente sonido, acuérdense, con el cuerno del cordero, es la teruá, que es un lamento entrecortado como si estuviera partida en sollozos. Por último aparece la tequía gadola, que va a retomar el primer tono, pero alargándolo. ¿Por qué? ¿Por qué se soplaba en este cuerno enroscado de carnero usando estos 4 tipos de sonidos? Repito, primero tequía, después chevarim, a continuación teruá y finalmente tequía gádola. Porque el primer tono largo es el flujo de la vida dada por Dios. Los 3 tonos siguientes marcan la ruptura
del pecado. Ahora fíjense, estos 3 tonos están entrecortados en 3, porque la ruptura del pecado es ruptura con Dios y Dios es trino. El pecado, ¿no?, rompe nuestra relación con Dios y por ende con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A continuación llegan estos como gemidos de arrepentimiento. Y finalmente, ese último sonido que retoma el primero, pero mucho más alargado, que no es otra cosa más que la gracia. O sea, la restauración de la vida en su verdadera intensidad. Incluso de una vida recobrada más hermosa por haber pasado por la ruptura del pecado. O sea, en estos Yamin Noraim, ¿no?, cuando el rabino sopla en el cuerno enroscado del carnero, se está hablando desde la creación hasta la resurrección. Dios nos ha dado una vida. Esta vida se vino abajo por el pecado. Después viene el arrepentimiento y finalmente la restauración de la vida en su verdadera plenitud, o sea, en la resurrección, que no es comparable con la vida, vamos a decirlo así, natural de la que tenemos experiencia. Por eso el último tono es más largo. Y tampoco, para terminar este capítulo, dice Fabrice Ayash, debemos olvidar que Josué hizo caer los muros de Jericó, haciendo resonar 7 cuernos de este tipo. Por eso es tan importante la figura del carnero. Derriba, pero no embiste. Porque Dios no ha venido a traspasarnos, ha venido a dejarse traspasar. Como se lee en el Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías, mirarán al que traspasaron. Nosotros sí utilizamos formas hirientes y destructivas. Dios no. Dios tiene formas restaurativas. Y sabe que los verdaderos enemigos de Él no somos nosotros. Son el pecado, la muerte y el infierno, la condenación, el diablo. Y a los 3 los ha vencido. A los 3 los ha derribado. Estos muros que nos impedían retornar, y no solo retornar, comulgar con Dios, han sido derribados por Cristo, que es lo que anunciaba Josué al hacer caer los muros de Jericó, haciendo resonar 7 cuernos de este tipo. ¿Por qué 7? Porque el 7 es el número de la plenitud. Es decir, que Cristo ha hecho una obra de redención total. Ha logrado y alcanzado para nosotros la restauración plena, la vida eterna, la resurrección. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Así que bueno, creo que ya tenemos bastante para meditar esta semana, en particular en relación a los hijos y por supuesto a nuestra fe. ¿Ok? Bueno, pues qué gusto que nos hayamos podido reunir en esta ocasión. Que Dios les conceda un buen descanso, una buena noche. Gracias por estar aquí, Elizabeth, Olivia, Paola, Rocío, Omar, no sé quién es Motorola Moto.
Clara. Ah, Clara González. Qué bueno que también estés por aquí, Clara. Pues que Dios les acompañe, me encomiendo a sus oraciones y nos vemos el próximo viernes. Por favor, Elizabeth, salúdame mucho a Clara. Clara. Profe, Au. mis hijos le mandan, hablando de hijos, mis hijos le mandan saludos y dice que, como yo que le he dicho que escuchan también la clase, dice que lo aprecian mucho, aunque no lo Ah, qué conozcan, lo bueno. aprecian mucho. Pues qué bueno, pues salúdalos también de mi parte y diles que no se fijen en la imagen y semejanza que emana de ti, que se fijen en la imagen y semejanza que viene del que los creó a ustedes, incluso a ti. Sí, Vale, gracias, descansen. Buena gracias. noche. Bendiciones a Feliz todos. noche. Bueno, Feliz noche. Excelente bye. clase, Descansen. profesor. Bye. Excelente clase. Muchas gracias. Buena noche. Qué análisis.